Buenos días, qué gusto tenerlos de vuelta. Esta es la clase 7 de nuestro curso de Derecho Constitucional y vamos a entrarle hoy directo a las dudas. Hay una serie de dudas y planteamientos y comentarios que he recibido a lo largo de estas últimas dos clases, las que tienen que ver con la federación, y por eso me quiero regresar un poquito a entender qué es una federación, cómo está estructurada la nuestra y cómo funciona nuestra federación, para que no queden dudas y podamos seguir al siguiente orden, que es el orden municipal. Vamos a regresarnos entonces rápido a ver qué es una federación y cómo funciona una federación. Decíamos, las federaciones son sistemas de distribución de competencias, es decir, lo que encontraron los constituyentes norteamericanos y después fueron replicados en otras constituciones por diferentes constituyentes estos modelos, es que si todas las competencias se ponían en un mismo nivel, sobre todo en un territorio muy extenso, con diferentes tipos de poblaciones, con diferentes tipos de problemas, lo que pasaba era que las decisiones centralizadas atendían de manera poco eficaz a las diferentes localidades y por lo tanto era mejor diseñar un modelo en el que se pudieran distribuir de manera adecuada las competencias. Por eso es un modelo para distribuir el poder, para distribuir las competencias en diferentes órdenes de gobierno. Les platicaba un poco la historia de la Federación Mexicana, que es una federación que nació con una simulación, es decir, a diferencia de la norteamericana, que surge de 13 colonias que prácticamente podían convertirse en países independientes y que decidieron no ser países independientes, sino conformarse en un solo estado a través de una constitución, unidos por una federación, y por lo tanto la fórmula residual les era muy natural, que era: todo lo que no le damos de manera expresa a la federación lo conservamos nosotros. México, al copiar esta fórmula, tiene que hacer la simulación de que tenía estados preexistentes que le dan parte de sus funciones y competencias que ya tenían a una federación que están inventando en una constitución. Les platicaba que esto es una simulación porque en realidad en México no teníamos estados preexistentes, éramos una colonia que se gobernaba prácticamente desde el centro de la República, de la después República Mexicana. Esta colonia gobernó desde la Ciudad de México a delegaciones de este virreinato, que después conocimos como los estados. Pero en realidad entonces lo que teníamos en México era una tradición eminentemente central. Por eso esta simulación de crear un orden constitucional y un orden federal costó tanto trabajo y tantas guerras civiles durante todo el siglo XIX, porque no nos venía de manera natural y por lo tanto ha tenido que irse conformando a través de instituciones, a través de precedentes y a través de muchos esfuerzos políticos de hacerla una realidad. Ahora, ¿cómo funciona una federación? Tenemos 4 órdenes: el orden constitucional, el orden federal, el orden local y el orden municipal. El orden constitucional es el que realmente y el único que tiene jerarquía respecto de los demás, porque es el fundamento de todos los demás. En la Constitución y en los órganos que la pueden reformar y revisar su regularidad en todo el orden, que es el orden constitucional, se encuentra el fundamento de los otros 3 órdenes. Estos 3 no viven, no existen, no se pueden organizar, sino solo con base en lo que establece el orden constitucional, que es el único que tiene jerarquía sobre todos los demás. En la Constitución están los parámetros mínimos que tienen que respetarse en las constituciones de los órdenes locales y en todo ley y reglamento que surjan de las legislaturas locales y en los órdenes municipales. Y es en la Constitución en donde se organiza el poder federal. Ahí es donde está diseñado el Congreso Federal, el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial Federal. Y allí es donde se establecen las competencias, funciones y facultades básicas de estos. Es decir, el fundamento de estos 3 es el orden constitucional, porque dice
quién puede ejercer las funciones, cómo puede ejercer las funciones y cuáles son los límites mínimos y máximos de las funciones de los otros tres órdenes. El orden federal es el orden que da unión y coordinación a 32 entidades federativas que son las partes de la unión que tienen la capacidad de generar sus propias constituciones y sus propios regímenes internos a través de leyes que generan sus propios congresos. Y finalmente el orden municipal, que es la célula básica que vamos a ver hoy. Es la célula básica que entra de manera directa en contacto con el ciudadano, es el gobierno de contacto directo con el ciudadano. Entonces creo que con esto atiendo varias de las dudas que se fueron generando en estas dos clases anteriores de qué es una federación y cómo funciona. Ahora, les decía que a mí me gusta entender la federación como las partes más fuertes y las partes menos fuertes. Para mí la parte más sólida del régimen constitucional que tenemos es el orden constitucional, porque es un orden que respeta la mayoría de los parámetros más importantes del mundo. Ya lo platicamos, tenemos desde el punto de vista nominal una constitución que es muy liberal, que tiene muchos aspectos sociales, que tiene todo el contenido democrático, funda una república y genera una federación con una distribución bastante equilibrada. Ya vimos que también desde el punto de vista real esto no aterriza de manera completa, pero el orden constitucional es un orden básicamente bien diseñado. Vamos a ver eventualmente cómo se abusó durante todo el siglo XX del número de reformas que podía tener la Constitución, pero digamos que al final tenemos una Constitución que puede diseñar adecuadamente un Estado. El orden federal es el que más desarrollo ha tenido, es el que más reformas ha tenido, el que más competencias nuevas ha generado, el que más atención política ha tenido. Y el eslabón más débil de todo el sistema es este, el orden local. El orden local es el orden más primitivo, déjenme ponerlo así, por varios motivos. Déjenme darles 3 motivos de por qué es el orden más primitivo de todos. Es el más primitivo porque los gobernadores nunca se han sentido directamente relacionados con su población. Sienten que son, digamos, una instancia de gobierno, de coordinación de una entidad y tienen en realidad pocas capacidades políticas y financieras para ejercer sus funciones de manera directa sobre el ciudadano. Tienen además pocos incentivos para hacer bien las cosas, porque solo les toca una vez. Es decir, un gobernador sabe que llega y se va y no tiene otra oportunidad y por lo tanto lo haga bien o lo haga mal, en realidad solo importa de manera personal para el resto de su carrera política. Si quiere continuar a un gabinete, si quiere ser senador, eventualmente si quiere ser presidente de la República, pero en realidad la respuesta directa a los ciudadanos no la puede dar o no tiene incentivos para darla porque no va a recibir un premio de hacer bien su chamba. El control político, por lo tanto, el control ciudadano es muy débil en las entidades federativas. El segundo elemento por lo que es súper débil es por la parte económica. La gran mayoría de los estados, el 90% de los recursos que utilizan provienen directamente de las fuentes federales y por lo tanto a los gobernadores les interesa poco desarrollar sus propios sistemas de captación de recursos y por lo tanto siempre están limitados en el ejercicio del gasto a lo que decida la federación. En épocas como esta, en donde vamos a vivir un absoluto drama en términos de presupuesto, los primeros que van a sufrir van a ser los gobiernos locales que no van a tener recursos para la gran mayoría de sus programas. Va a ser un drama brutal y en estos próximos meses va a quedar en evidencia esto que digo, que los gobiernos locales son el eslabón más débil porque no van a tener recursos suficientes para hacer frente a la mayor parte de sus responsabilidades. Pero la parte más importante en este momento de por qué son tan débiles es el tema de la seguridad, el tema de la seguridad pública. Hay estados como Michoacán, como Guanajuato en este momento, Tamaulipas, Sinaloa, estados que están en, digamos, rutas del narcotráfico y de crimen organizado muy importantes que por más orden interno que pongan, por más bien que hagan la chamba, desde el punto de vista de la seguridad pública, siempre van a tener que requerir la ayuda y el apoyo de la Federación, del Ejército Mexicano, hoy de la Guardia Nacional, para poder resolver estos problemas. Son absolutamente débiles en términos de la seguridad interna, porque en este tipo de estados lo que se cruza son esquemas de crimen
organizado que son no solo nacionales, sino internacionales. Y por lo tanto estos estados están simplemente en cruces de rutas, en mercados de transporte de mercancías. Guerrero y Michoacán, por ejemplo, el drama que viven tiene que ver mucho más con la llegada y salida de productos de China que sirven para la producción de droga que con temas de seguridad pública interna. Entonces estos son el eslabón más débil de nuestro sistema. Es también un eslabón débil, déjenme agregar un cuarto punto, porque han capturado durante muchos años a todos los órganos de vigilancia y control de los recursos públicos y por lo tanto en los estados hemos tenido los peores escándalos de corrupción. Los gobernadores están en este momento en la mira de todo el mundo como este sector de políticos del más bajo prestigio por todos los escándalos de corrupción que se han generado. Entonces, dentro de nuestra federación es un eslabón muy débil que necesita un desarrollo y repensar cómo queremos refundar el orden local. Y el eslabón para mí más sólido de nuestro sistema es la célula básica, es el orden municipal. Y es el eslabón más sólido de todos porque es el que tiene el contacto directo con el ciudadano. Es el que le da respuesta directa al ciudadano. Es el que está ahí presente todos los días. Es el que tiene muchos mayores canales de acceso. Cuando ustedes van a un municipio y ven el Palacio Municipal, la puerta está abierta, los ciudadanos pueden entrar y normalmente lo hacen. Los chilangos, ya vamos a hablar de la Ciudad de México, somos los más primitivos en términos de desarrollo político. Tenemos años confundidos, y ya lo vamos a ver, sin saber quién demonios nos gobierna, quién es el responsable de qué. En algún momento fuimos el departamento del Distrito Federal, luego fuimos el Distrito Federal. Seguimos siendo la sede de los poderes, pero hoy somos la CDMX. Y la CDMX tiene ahora unas cosas que se llaman alcaldías que no sabemos ni para qué funcionan. Y los ciudadanos de la CDMX no sabemos exactamente a quién tenemos que acudir cuando tenemos un problema de basura, cuando tenemos un problema de calles, cuando tenemos un problema de seguridad. El resto de la República, el resto de los ciudadanos de los diferentes municipios del país sí saben a quién acudir, sí saben quién es responsable, sí saben a quién echarle bronca cuando hay un problema en las calles, cuando hay un problema en la seguridad pública, cuando hay un problema de tráfico, de urbanización, etc. ¿Por qué? Porque tienen muchos años atendiendo directamente estos problemas con la persona que conocen. En la gran mayoría de los municipios del país, el presidente municipal, los regidores y los síndicos son los vecinos, son el cuate de al lado, son la persona con la que llevo toda la vida conviviendo, que de pronto le quiso entrar a la política y quiere ser el que organiza los problemas de la comunidad. Este es el eslabón más fuerte entonces de nuestro sistema federal y es al que deberíamos de regresar. La gran mayoría de los ciudadanos de este país, la gran mayoría de las personas que viven en este país, no están preocupados por la política fiscal del orden federal, por los problemas bancarios, por los problemas de la economía, por los problemas de la seguridad nacional. No, ellos están preocupados por la calle de su municipio, están preocupados por el mercado, por el rastro, están preocupados por si hay luz o no en la calle para que yo pueda caminar, si el policía de la esquina es un policía bien capacitado que me puede cuidar en lo que llego a mi casa. De eso es de lo que están preocupados. Y ya han aprendido a exigirlo, han aprendido a ir directamente con quien tiene la responsabilidad y ahí es a donde deberíamos de volver a desarrollar nuestro sentido de democracia. Los ciudadanos, allí es donde podríamos empezar a influir de manera directa, cotidiana y permanente en el desarrollo de nuestras comunidades. Entonces vamos a analizar el municipio. Los municipios están integrados por un ayuntamiento y eso es lo que hace muy bonita la política en el municipio. Porque ahí no hay una persona que decide todo. El ayuntamiento está conformado por un presidente municipal, por regidores y por síndicos. Vayan un día a ver una sesión del ayuntamiento. Es muy bonito ver la política municipal en acción. El presidente municipal es electo, pero es electo para formar parte de un órgano colegiado que toma las decisiones de todos los días. Y entonces la política de los municipios se da de manera muy ciudadana. Están ahí regidores, síndicos, representantes de la sociedad civil con el presidente municipal discutiendo de los temas más cotidianos, más comunes de todos los días, pero los más cercanos a los ciudadanos. ¿Cómo se integran los ayuntamientos? Dice la Constitución que tiene que haber una integración, un presidente municipal que es electo para un periodo determinado, que puede reelegirse para un periodo inmediato,
y regidores y síndicos que también pueden reelegirse una vez para un periodo inmediato. Déjenme hacer una pausa aquí rapidísimo. Este es otro de los grandes problemas que tenemos en este país. Debimos haber legislado de una vez la reelección indeterminada para regidores y síndicos y para presidentes municipales que hacen bien su chamba. En municipios, en ciudades norteamericanas y europeas hay regidores, síndicos y sobre todo presidentes municipales que llevan 10 o 20 años trabajando en la misma ciudad y haciendo bien su chamba. Nunca entenderé por qué solo un periodo de reelección para los presidentes municipales, que es el eslabón más fuerte. Pero bueno, eso es un paréntesis que eventualmente tendremos que resolver. Bueno, ¿a qué se dedican los presidentes municipales y el ayuntamiento? ¿Qué discuten? Lo primero y lo más importante que discuten es el cuidado del patrimonio del municipio. Ellos son los encargados del cuidado del patrimonio. El municipio tiene personalidad jurídica propia y es encargado del patrimonio completo del municipio. Y por lo tanto los ayuntamientos, su primera chamba y la más importante es cuidar el patrimonio del municipio. Cuidar, y patrimonio no me refiero solo a los edificios de gobierno, me refiero al patrimonio completo, a todo lo que forma el municipio, que le importa a todos los ciudadanos del municipio. La segunda parte importantísima que tienen a su cargo es la hacienda pública. La lana que reciben, cómo la administran y cómo la ejecutan. En efecto, es un eslabón muy fuerte, pero también tenemos una disparidad muy grande en términos de desarrollo administrativo en los municipios. Tenemos municipios de altísimo nivel de desarrollo. San Pedro Garza García, por ejemplo, en este momento es un ejemplo de desarrollo administrativo y organizacional del municipio. Y tenemos municipios muy pobres donde la hacienda pública son unos cuantos pesos que se tienen que administrar de la mejor manera posible para tener lo mínimo posible, ¿no? En efecto, hay una disparidad brutal que eventualmente tendríamos que ir mejorando. Para eso un poco el orden federal tiene que hacer su chamba. ¿A través de qué? De mejores reformas, de mejores políticas fiscales que le den más recursos a la federación completa para dotarlos a los diferentes órdenes de mejor manera. Pero ese es un tema que vamos a dejar para cuando hablemos de la federación. Regreso a los municipios y a su hacienda. Hay municipios que funcionan muy bien, que manejan muy bien su hacienda y que hacen rendir el poco dinero de la mejor manera posible. Y esa es quizá la parte más importante que tiene que hacer un ayuntamiento. Saber qué va a recibir en el año, cómo lo va a recibir, en qué periodos lo va a recibir, para establecer las prioridades de gasto y saber exactamente en qué es lo mejor que se puede gastar para mejorar la vida del ciudadano. ¿Cómo mejora la vida del ciudadano? ¿Cuáles son las funciones que dice nuestra Constitución que tiene un municipio? Tienen funciones de agua, de alumbrado, de recolección de basura, mercados, calles, parques. Tienen las funciones de la vida comunitaria básica. Pero una de las más importantes que tienen es la seguridad pública. La seguridad pública de todos los días. Insisto, no me refiero al crimen organizado, no me refiero a las grandes mafias que hacen tráfico de personas, de armas o de drogas, sino me refiero a la seguridad pública de todos los días. Salir a la calle y poder caminar de mi casa al transporte público, llegar a mi oficina, regresar a mi casa de manera segura, que mis hijos puedan caminar a la escuela, regresar de la escuela en transporte público y que no les pase nada. Esa es la chamba del municipio. La seguridad pública en este aspecto es su trabajo. Y aquí otra vez tenemos niveles muy dispares de desarrollo administrativo en la seguridad pública. Tenemos municipios muy desarrollados en el ejercicio de la seguridad pública cotidiana, con muy buen equipo, con personas muy bien capacitadas, con policías más o menos bien pagados, con buen equipo, etc. Y tenemos municipios donde este tema es realmente lastimoso. Personas encargadas de la seguridad pública que no tienen un solo peso, que no tienen equipo, que tienen muy poca capacitación, muy poco profesionalismo, muy poco desarrollo, a veces capturados por el crimen organizado. O sea, aquí hay una gran tarea que tenemos que atender de manera directa, ¿no? Porque la seguridad pública, la de todos los días, es la que más nos importa a los ciudadanos. En efecto, estamos todos preocupados por el número de homicidios que se cometen todos los días en el país, por el tema del tráfico de armas que viene de Estados Unidos, etc. Pero lo que más le preocupa a un padre de familia es que su hijo pueda salir en la mañana y regresar en la tarde en el municipio donde vive y que regrese seguro, que regrese a la casa y que regrese bien. Y esa es la chamba del municipio y esa es la chamba más importante quizá. Otro trabajo muy importante es el desarrollo urbano, la zonificación,
la planeación del desarrollo, la construcción. Este es quizá uno de los retos más importantes de las ciudades de México y en este momento de las ciudades del mundo. Cómo planear adecuadamente la urbanidad, la comunicación, las construcciones, las diferentes zonas económicas, cómo hacer que las diferentes zonas económicas se relacionen, que la oferta y la demanda se encuentren permanentemente, los que venden cosas y servicios se encuentren con los que quieren comprarlos de manera sencilla. Esta es una de las chambas más importantes que tiene un municipio. Cuando vemos cosas como municipios en los que la gente vive a 20 kilómetros porque allí es donde había un terreno para hacer unas casas y luego tienen que mandar camiones hasta allá para llegar a un centro tradicional, estos zócalos tradicionales donde está todo el comercio, donde ya no se puede ni pasar y no tienen zonas de desfogue, etc. Cuando vemos este tipo de cosas, lo que vemos es que no se ha hecho la chamba de desarrollo urbano. En cambio, vemos otros municipios en México que ya empezaron a entender esta idea de desarrollo urbano y lo que tienen es una desagregación, periféricos que unen a todas las ciudades, zonas que se comunican, los centros tradicionales dejaron de ser el lugar del comercio y ya tienen zonas industriales donde se puede producir de manera adecuada y comunicar al mercado de manera adecuada. Y esa es una de las chambas más importantes que tienen los municipios y ahí es donde el ciudadano puede influir de manera directa y muy concreta en el desarrollo concreto de la economía del lugar donde vive. Y finalmente está el tema de las reservas ecológicas. Los municipios tienen dentro del cuidado de su patrimonio la capacidad, la función de cuidar la ecología, la sustentabilidad de los recursos de su municipio. Lo pueden hacer de manera coordinada con el Estado y seguramente también con políticas de la Federación, pero son ellos los que de manera directa pueden cuidar, junto con la sociedad, junto con la población, la sustentabilidad de los recursos que están dentro del municipio. Por eso les digo que para mí el eslabón más fuerte del sistema es la célula básica. Ahí es donde está el contacto directo. Ahí es donde puedo ir con mi vecino, el presidente municipal, el regidor y decirle: te vengo a exigir que hagas tu chamba y te quiero ayudar y queremos hacer convenios entre todos para poder desarrollar adecuadamente el municipio. La apuesta que tengo en este momento y que quiero plantearles a ustedes es que si empezamos a desarrollar estas células básicas, empezamos a generar ahí ciudadanía, empezamos a generar ahí desarrollo administrativo adecuado, empezamos ahí a utilizar mejor los recursos, vigilarlos, empezamos ahí a evitar la corrupción de todas las formas en las que ésta se presenta, poco a poco vamos a generar células que van a hacer que el orden local y el orden federal tengan que hacer lo mismo. Estas células básicas son las que poco a poco pueden ir poniendo el ejemplo y cercando a los otros órdenes para que no tengan de otra más que responderle de manera directa al ciudadano. Hay que apostar por el municipio, hay que ser ciudadanos ahí, hay que acercarse a los presidentes municipales, a los regidores y síndicos y hay que obligarlos a hacer su chamba, hay que exigirles, pero hay que ayudarlos a hacer la chamba de manera adecuada. Es nuestra gran oportunidad. En esta célula básica es donde podemos volver a reconstruir al país. Gracias por acompañarme. Mañana veremos a la CDMX, esta cosa rarísima que volvieron a desorganizar los constituyentes de la ciudad. Y pues trataremos de entender cómo demonios funciona y qué nos depara a los chilangos. Muchas gracias por acompañarme.